Saludos amables televidentes, estamos con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Ustedes saben que siempre le traemos un tema interesante, un tema novedoso. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que está en todos los medios de comunicación, que es sobre la Cámara de Cuentas. Saludos Yaribel, saludos Bernardo. Buenas tardes, Saludos. magistrado. Hola, hola. Qué bueno volverlo a ver. De tanto tiempo. Sí, después de tanto Tenemos un tema, Yaribel, y Bernardo, sobre la Cámara de Cuentas. Ustedes saben que Muy importante. primeramente se estaba hablando de acoso de empleadas del presidente de la Cámara de Cuentas. Ahora se ha estado hablando de otros asuntos, de que el presidente de la Cámara de Cuentas ha estado aprobando asuntos en contra de su voluntad porque se lo imponen los demás miembros de la Cámara de Cuentas, e incluso se ha estado hablando de algunas auditorías que se dice que han estado maquilladas y que el presidente ha tenido que aprobarlas porque cuando hay mayoría en un organismo colegiado, naturalmente la mayoría se impone. Y lo digo por experiencia propia, de que fui parte de una corte de apelación, o de dos cortes de apelación, y cuando habían dos jueces que estaban a favor de un asunto, pues naturalmente eso se me imponía a mí, aunque yo no estuviera de acuerdo, porque es un organismo colegiado. Sí, la ley de la mayoría. Exactamente. La mayoría tiene que ajustarse a lo que... Entonces, a mí me parece y me luce que por ahí es que viene el asunto. Sí, lo único es, magistrado, que es un asunto complicado porque la Cámara de Cuentas es un órgano muy importante y de acuerdo con las últimas noticias y lo que he podido investigar al respecto, por cierto, lo más reciente es la exposición en la última sesión de la Cámara de Diputados. Su presidente Pacheco se designó una comisión para que se investigue profundamente el asunto, porque más adelante en el desarrollo de este programa podemos seguir comentando lo grave que resulta para este proceso de institucionalidad y de cambio y de democracia que se está dando el país por la incidencia que tiene la Cámara de Cuentas en otras instancias del Estado, como es el Ministerio Público, cosa que desarrollaremos más adelante. Pero también, cuando usted señala de que la minoría tiene en el sistema del centralismo democrático que ajustarse a lo de la mayoría cuando son órganos colegiados, no es menos cierto que es grave la situación, porque hay dos hombres, el presidente Janey Ramírez y Mario Fernández, que por cierto es de Santiago, representante de la sociedad civil, pero hay tres damas, y yo creo que ahí por los subterfugios políticos, porque aquí tenemos de todo, pero esa Cámara nunca ha funcionado y se creía que con las nuevas autoridades que empezaron en el 2020 iba a funcionar, pero resulta ser que las tres damas son las que le están echando la pasta de jabón al sancocho y han creado muchos problemas cuando estemos hablando de las cosas que debe hacer la Cámara, y hay una situación tan difícil que Participación Ciudadana ha emitido un informe que dice realmente, yo el magistrado se lo voy a hacer llegar, que dice lo que está pasando ahí en esa Cámara de Cuentas, y hay preocupación en la sociedad civil a través de la Participación Ciudadana. Y el señor presidente, antes de irse a Londres a la coronación del rey, también dejó el rey Carlos III, sí, dejó un mensaje fuerte en el sentido de que eso había que buscar en la vuelta, porque ese problema de la Cámara de Cuentas está minando la institucionalidad que el país pretende encontrar en estos tiempos.
No, Wow. no solamente eso, Bernardo, además de lo que tú has dicho, escuché por la prensa, por la televisión, que se está hablando hasta de un juicio político. Correcto. No solamente al presidente, sino al Pleno de la Cámara de Cuentas. Correcto, sí, de eso se ha hablado. Si es así, el malestar que hay dentro es grave. Muy grave. Sí. muy Es grave. Entonces, una institución de esa naturaleza que haya esos problemas, porque ni siquiera en un tribunal colegiado de primera instancia en el Poder Judicial sucede eso, ni en una corte de apelación tampoco, que son organismos colegiados. Y estamos hablando de una institución de tanta importancia como lo es la Cámara de Cuentas. No, y no es un relajo, porque lo que está pasando en este momento en que se está llevando a cabo el saneamiento o se están dando los pasos principales para que haya una justicia sana, donde hay muchos casos de corrupción sometidos, la Cámara de Cuentas juega un rol importante, porque la Cámara de Cuentas, como veremos más adelante, es un órgano muy especial que audita, y entonces el término que usted usó de maquillado, que es un término no suyo, sino que han dicho, porque ya también más adelante podemos ampliar sobre ese tipo de colorete que le están poniendo a esos informes, y entonces verdaderamente eso incide en el Ministerio Público. Recientemente podemos decir que las magistradas Jenny Berenice del PETCA y la magistrada Miriam Germán llamó la atención que nunca se desplazan de su despacho salvo cuando van a hacer algún trabajo, y fueron a la Cámara de Cuentas. O sea que la Cámara de Cuentas, el horno no está para galletitas en esa zona. Entonces, distinguido magistrado Mirabal, licenciado Bernardo, para esas personas que están en casa y que imagino que al igual que yo, nos hemos pasado la semana entera viendo noticias, incluso en la internet, hablar tanto acerca de esta Cámara de Cuentas, vamos a explicarle un poquito más qué es la Cámara de Cuentas en sí. Bueno, puedo decir el magistrado y yo, y esto no estamos haciendo un club de bombo y autobombo. Además de abogados, somos contadores públicos. Y también nos hemos candidateado en algún momento creyendo que podíamos llegar a la Cámara de Cuentas, y por tanto cualquiera de nosotros, pero yo quiero que sea el magistrado que tan eruditamente emite los conceptos para luego yo complementarlo. No solamente eso, Bernardo, que podemos decir que nosotros, como se dice en el argot popular, nos hemos puesto de mojiganga. Sí. Ahí no evaluar para ser miembro de la Cámara de Cuentas. Correctamente. Sin tomar en cuenta que para llegar ahí hay que tener un padrinazgo político, Sí. pero no un padrinazgo político cualquiera, sino un padrinazgo de alta jerarquía. Correcto. Entonces, Correcto. nosotros hemos ido ingenuamente ahí no evaluar, tomando en cuenta lo que tú dices, de que además de abogados, y somos contadores públicos autorizados. Correcto. Y de una de las mejores universidades de este país, que es la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, y sin embargo no nos han tomado en cuenta para nada. Pero déjame decirte que aquí se aplica el refrán, que no hay mal que por bien no venga, porque tú te imaginas que nosotros nos hubiésemos metido en esa olla de grillo. Eso le decía yo a mis amigos esta mañana, qué bueno que no caí en ese gancho, porque ellos pretendieron marinarnos, porque hacen arreglos, subterfugios entre políticos, porque eso fue lo que pasó ahora. Claro. Entonces, nosotros, como realmente ese no es nuestro fuerte, es nuestro ejercicio profesional, usted destacadísimo en el derecho, y yo me muevo en mi contabilidad. Sí. Usted se imagina, hubiéramos sido un buen one-two allí, pero qué bueno, magistrado, porque es mejor estar aquí en Orientaciones Diversas que en la Cámara de Cuentas. Así es. Entonces, respondiendo a la pregunta de Maribel, la Cámara de Cuentas es un organismo constitucional, establecido en el artículo 248 de la Constitución. Es un órgano que tiene por finalidad servir de control externo y fiscalizador de los recursos públicos, de los recursos del Estado. O sea, que esa es una institución de sumamente importancia, porque es una institución que tiene que ver
Es como, por ejemplo, en el hogar, que el esposo gana un sueldo y la esposa sabe de cuánto es el sueldo. Y de un momento a otro no hay dinero y la esposa dice, pero ven acá, ¿y qué pasó? ¿En qué se gastó el dinero? Porque mira, se pagó esto, esto y esto. Tienen que sobrar tanto. Entonces, eso es lo que hace la Cámara de Cuentas, fiscalizar, llevar un control de esos recursos del Estado, que esos recursos son del pueblo, Claro que sí. que no son recursos de nadie, recursos del pueblo, y después resulta que la Cámara de Cuentas, que tiene que hacer ese trabajo, no lo está haciendo. Pero realmente eso es lo que es la Cámara de Cuentas, un organismo autónomo con independencia presupuestaria y funcional establecida en la Constitución, que tiene que llevar un control anual de todas las instituciones del Estado, es decir, del dinero que entra y sale de esas instituciones, para saber cuando se presenten los estados financieros, si esos estados financieros están correctamente administrados, si se han administrado los recursos eficientemente. Correcto. Me parece bien. ¿Tú podrías agregar algo más, Bernardo? No, yo no sé si, pues yo creo que usted lo ha definido. Lo ha Además de que esté consagrado de manera constitucional, en el año 2004, pues precisamente en el mes de enero, mediante la ley 1004, también tiene una ley adjetiva específica y especial, Claro, que es la que tiene las normativas legales para la Cámara de Cuentas. O sea que es un órgano de mucha importancia, como dijo el magistrado, porque fiscaliza, y como él dijo, es un órgano de control externo, porque el control externo, cuando hablamos de auditoría, es alguien fuera de la institución y hace lo que se llama la auditoría financiera de balances, porque ya veremos más adelante que hay otros órganos de control que, al igual que la Cámara de Cuentas, constituyen el andamiaje para poder fiscalizar, poder mantener, valga la redundancia, el control de los recursos públicos, que público quiere decir que son del Estado, y dicho de manera literal, del pueblo, que precisamente hay problemas, porque si hay problemas entre los miembros, ¿cómo no va a haber problemas? Eso es un desorden. Ahora mismo no se está fiscalizando ni lo que pasaron ni lo que están ahora. Entonces su comentario me lleva a una siguiente pregunta. Yo hago muchas preguntas y espero que estén preparados todos. Entonces, pero es mejor así, porque este es un programa de orientación y excelente. El magistrado y yo, si no tenemos la respuesta, le escarbamos, no se preocupe. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿quiénes son los que componen la Cámara de Cuentas? ¿Cuál es la organización? Bueno, yo creo, magistrado, con el permiso, con la venia suya, voy a dar la Cámara de Cuentas está constituida por un presidente y 4 miembros. Okay. Esos 4 miembros, y todos son electos, ¿verdad?, designados por el Senado de la República. O sea que ahora mismo, antes, en algún momento de la historia, habían diferentes miembros, una vez hubo 9, etcétera, pero actualmente son 5 miembros. Por eso es que hay un gran problema, y es que de los 5 miembros, solamente el presidente y uno de los miembros se ponen de acuerdo en las normativas, mientras que hay 3 damas ahí que por respeto, por lo que sea y porque se está en investigación, no es este programa donde se van a decir sus nombres, que como yo decía, están haciendo la cosa contraria a la esencia de su labor. Wow. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con el permiso del amable televidente y regresamos de inmediato. Un vehículo es una inversión que debe perdurar. Cuide el suyo. A la hora de necesitar servicio, Car House Dominicana.
Avenida 27 de febrero, número 267, El Dorado. Centro de servicios, productos y accesorios para su vehículo. Venta de gomas nuevas, cambio de aceite, filtro de aire y cabina, ambientadores, forros para guías, chequeo de la batería y el tren delantero. Car House Dominicana, 809-810-2220. A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Tal como dijimos, de un tema sumamente interesante, un tema de actualidad, que es sobre la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Así es, yo pienso que este tipo de educación que nosotros recibimos, que damos a la República Dominicana, debería de ser una materia por la cual deben de cursar todos los estudiantes. Porque honestamente yo, pero ven acá, ¿y por qué no me enseñaron eso cuando estaba en el colegio? Son cosas muy importantes y de nuestro país que nosotros debemos de conocer, de saber, y informaciones que debemos de manejar. Pero ya que eso no sucedió, gracias a Dios, pues tenemos al magistrado y al licenciado Bernardo para que puedan darnos esa luz que necesitamos. Entonces, ¿quiénes son, mis estimados, los que eligen a estos miembros de la Cámara de Cuentas? O sea, ¿cuáles son las condiciones que debe de reunir esta persona para ser miembro de la Cámara de Cuentas? Bueno, hay que establecer 2 tipos de condiciones. Primero, las condiciones que establece la Constitución. Que la Constitución establece que las condiciones es, primero, ser dominicano, mayor de 30 años de edad, solvencia ética y moral, tener un título universitario en el área de finanzas, contaduría pública o de derecho. ¿Sí? Y además 10 años de labor en una de esas instituciones, o sea, que tenga que ver con la institución o con la profesión que ejerce. Eso es lo que dice la Constitución, pero realmente hay otras condiciones que no se dicen, que es que para usted llegar a una posición de esa, si usted no tiene un amarre político, usted puede ser brillante, porque yo te voy a decir la verdad, no porque Bernardo sea mi amigo y esté aquí presente, pero yo quiero saber quiénes de los que están ahí tienen la preparación que tiene Bernardo.
y la experiencia que Bernardo tiene. Ninguno, sin embargo, él se evaluó para la Cámara de Cuentas y no lo tomaron en cuenta. Es decir, que aunque la Constitución establece esos requisitos, esos no son los que se toman en cuenta, Yaribel y amables televidentes, lamentablemente. Y además, le voy a decir algo, yo pienso que no debería ser el Senado de la República que nombre a los miembros de la Cámara de Cuentas, sino el Consejo Nacional de la Magistratura. Y quizás me digan, pero vengan, no son jueces. No, no son jueces, pero había una época que eso tenía tanta importancia que a los jueces, a los miembros de la Cámara de Cuentas le decían jueces. Los honorables jueces de la Cámara de Cuentas, ¿tú recuerdas, Bernardo? Correctamente, sí. Que le decían jueces, porque sí, era una institución con tanto prestigio y además que, de acuerdo a la ley que regula la Cámara de Cuentas, protocolarmente a ellos debe dársele el mismo tratamiento que a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Lo dice la ley. Correcto. Es decir, pero no se toma en cuenta nada de eso. Es sencillamente el amarre político que tenga el candidato a esa posición. Yo quiero agregar que además de en el asunto académico, dice también que puede ser un economista, pero también hay un elemento de carácter muy importante que deben ser personas con integridad ética y moral, porque eso es lo que está pasando. Ese comportamiento que están teniendo ciertos miembros, que ahora mismo hay la inquietud en la Cámara Legislativa de someterlo a un juicio político, es porque están violentando asuntos que tienen que ver con carácter ético. Porque antes de llegar a esos puestos hicieron algunos amarres con políticos. Entonces yo diría también que deben tener una reconocida, no que sean partidaristas, sino que no sean políticos propiamente dicho, para que los jueces no se vean atados. Porque, por ejemplo, ahora resulta ser que una de las juezas que está ahí en la Cámara de Cuentas, nada más y nada menos estaba ligada a una persona que recientemente fue condenada y se le impusieron medidas de coerción y que está en el resort de Najayo ahora mismo, que era un ministro, creo que de Hacienda. Y entonces una persona ligada a él, no sé qué tipo de amarre se hizo, y es parte, y es de la persona que está obstruyendo. Entonces tienen que tener también, que no lo dice, sentido común y sobre todo deseo y vocación de servir al país, porque como decía el magistrado Mirabal, esos son cargos solemnes, porque es de esas auditorías que realiza la Cámara es que prácticamente pueden surgir, porque son los recursos del pueblo, y de ahí pueden surgir ilícitos que entonces motiven a hacer informes que deben ir al Ministerio Público, porque entonces ya la Cámara de Cuentas se desprende de ello y lo pasa, tiene que pasarlo al Ministerio Público, que es prácticamente uno de los tranques que está ocurriendo. Y toda esa maraña quieren desnaturalizar la figura del presidente, que hasta prueba en contrario resulta ser un hombre joven y honorable. Muy bien. Entonces, siguiendo ese mismo orden, ¿cuál es el periodo por el cual deben nombrarse estos miembros de la Cámara de Cuentas? Bueno, estos miembros de la Cámara de Cuentas se nombran como los otros cargos electivos, aunque esto no es un cargo electivo, es un cargo electivo indirecto porque es el Senado, por 4 años prácticamente. O sea, cada 4 años. Lo que pasa es que como esta Cámara se eligió un año después de la elección, entonces esa Cámara de Cuentas termina en el 2025, pero eso debe resolverse cuanto antes, porque ¿quién aguanta llegar al 2025 con este desorden? Y como yo acabo de señalar, están interfiriendo. Por ejemplo, hubo un informe que ellos
firmaron las 3 damas, pero que los otros 2 miembros, incluyendo el presidente, no lo firmaron un informe al Congreso. ¿Por qué? Porque eso está maleado y eso hay que resolverlo cuanto antes. Wow. Entonces, ¿existe alguna ley que regule esta Cámara de Cuentas? Sí, hay una ley, no solamente una ley, también hay un reglamento. Okay. Entonces, es la ley 1004 del 20 de enero del 2004. Esta ley regula todo lo que tiene que ver con la Cámara de Cuentas. Que la Cámara de Cuentas no es un asunto legal, sino un asunto constitucional. Es decir, es la Constitución de la República, en su artículo 248 hasta el 250 de la Constitución, que tiene que ver con todo lo de la Cámara de Cuentas. Ahora, la ley es para regular todo el funcionamiento de la Cámara de Cuentas. Muy bien. Y por eso está la ley 1004 y el reglamento 1006, que ya es un reglamento interno para el funcionamiento de la Cámara de Cuentas. Muy bien. Entonces, bueno, ya he escuchado, ¿verdad?, a lo largo del programa que hay una situación un poquito compleja aquí en esta Cámara de Cuentas actual. Pero, ¿qué es lo que debería de hacer en sí esta Cámara de Cuentas? ¿Cómo debería de funcionar? O sea, ¿cuál es el trabajo que debe hacer? ¿Cuál es el trabajo exacto que debe de hacer? Básicamente, la Cámara de Cuentas, como en su intervención introductoria señaló el magistrado, debe fiscalizar los recursos del Estado, es decir, el patrimonio, entre otras funciones. Debe auditarlos y debe examinar que las cuentas de la República vayan correctamente. Pero además debe preparar informes sobre el presupuesto nacional. Debe examinar dicho presupuesto nacional, que como se sabe, el presupuesto es fruto de una ley, es ley de presupuesto. Entonces la Cámara debe examinar esas partidas que son aprobadas por el Congreso y rendir un informe. Y además también rendir un informe sobre el manejo del patrimonio público. Después de examinar profundamente las cuentas del erario público, como suele llamarse. De las instituciones del Estado donde más recursos se manejan. Correcto. Porque, por ejemplo, una institución que no maneje muchos recursos, ¿para qué hay que auditarla? Ahora, por ejemplo, una institución como Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, donde hay miles y miles de millones de pesos que se manejan ahí. Eso todos los años hay que, la Cámara de Cuentas tiene que hacer un análisis de las cuentas de esas instituciones para saber si ahí se está manejando el dinero bien. Quiero señalar en ese sentido, magistrado, que ahora mismo por el desorden existente en la Cámara de Cuentas hay 500 millones de pesos que están paralizados porque las magistradas que están obstruyendo el trabajo de dicha Cámara no lo aprueban porque por su ligazón con los asuntos negativos del pasado quieren que en la Cámara de Cuentas no haya personas capacitadas, quieren que sigan, o sea, ahí están prácticamente los mismos auditores, no hay auditores, pues, ellos no tienen un criterio de elección y lo que hay son contadores, pero un contador no es una carrera general, usted tiene que especializarse en auditoría y estar al día y conocer los principios y las normas que rigen las normas locales e internacionales, pero ese dinero está paralizado porque entienden esas 3 juezas que hay que seguir como antes porque están comprometidas negativamente y eso ha creado una parálisis en el desarrollo de ese órgano de control externo tan importante para el país. Bueno, con el permiso de ustedes y los amables televidentes, vamos a hacer una segunda pausa y de inmediato regresamos.
Un vehículo es una inversión que debe perdurar. Cuide el suyo. A la hora de necesitar servicio, Car House Dominicana, Avenida 27 de febrero, número 267, El Dorado. Centro de servicios, productos y accesorios para su vehículo. Venta de gomas nuevas, cambio de aceite, filtro de aire y cabina, ambientadores, forros para guías, chequeo de la batería y el tren delantero. Car House Dominicana, 809-810-2220. A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Bueno, como explicaba Bernardo sobre la función que tiene la Cámara de Cuentas, qué bueno aclarar, Bernardo, de dónde viene eso de Cámara de Cuentas. Miren, en una empresa, sea del sector público o del sector privado, hay lo que se llama el balance general. En ese balance general están los activos, pasivos y capital, que son los 3 elementos que forman lo que es un estado, el estado no de resultado, sino el balance general. Porque luego viene lo que es el estado de resultado, que es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, todas las operaciones que se hicieron durante ese año están contenidas en lo que se llama estado de resultado. Entonces, cada uno de esos estados tiene lo que se llama cuentas. Es decir, cuando hay activos fijos, vamos a suponer edificios, entonces eso se llama una cuenta de activo fijo. Correcto. Cuando son activos corrientes, entonces cuenta de activo corriente. Sí. Es decir, todo lo que se hace contar en esos estados, en el balance general y en el estado de resultados, son cuentas. Y de ahí viene el nombre de Cámara de Cuentas. Cámara de Cuentas. Porque Correcto. en las instituciones del Estado es igual. Lo único que hay alguna variación con relación al sistema contable. Correcto. Porque hay cosas que en las empresas privadas no se utilizan. Correcto. Entonces, esa es la diferencia entre una empresa del Estado y una empresa privada. Entonces, todos son cuentas. Entonces, eso es lo que hace la Cámara de Cuentas, analizar mediante trabajo de auditorías si esas cuentas representan el balance correcto que se dice que está ahí. Sí. Es decir, si no ha habido ningún tipo
de manejo irregular y se haga constar una suma de dinero que no sea la que realmente corresponde. Correcto, muy bien, muy bien. Es decir, que así de sencillo, para decirlo en un lenguaje que la gente lo entienda, Lenguaje eso llano. es lo que realmente hace la Cámara de Cuentas. Examinar y verificar que todo que se haya hecho con relación a una cuenta, suponiendo la cuenta por cobrar, que es lo que la empresa debe, que a la gente que se le pagó realmente se le debía. Correcto. Se desembolsó un cheque, se hizo un cheque por 10 millones de pesos por una supuesta deuda. Pero cuando tú lo analizas, no había ninguna compra de la maquinaria que se está supuestamente pagando. Entonces ahí hay una irregularidad. Correcto. Es decir, que cuando el auditor verifica y dice, consígame la factura de esa maquinaria que se compró por 10 millones de pesos, y resulta que no está la factura, o el bien físicamente tampoco está. Correcto. Porque también la auditoría se hace física. Correcto. Y se hace una comprobación física. Sí. Entonces, esa es la función de la Cámara de Cuentas, verificar que ahí no haya ningún tipo de irregularidades ni falsedades, que todo lo que se haga contar en esos estados sea la realidad. En otra, el magistrado lo explicó de una manera erudita, pero básicamente, como él decía, hay un balance general, pero que también se llama estado de situación. Exactamente. Porque es el que muestra la situación real. Y el estado de resultado, que en la empresa privada es ingresos y gastos para luego obtener las utilidades, pero en el Estado no hay utilidades, sino que lo que hay es o superávit o déficit. Exactamente. Y como muchas empresas del Estado sabemos que tienen déficit, es precisamente porque la interpretación y análisis de estados financieros, que son los que tienen que ver con el balance general, así como la interpretación y el análisis de las cuentas nominales, que son las cuentas de resultados, no fueron hechas correctamente. ¿Por qué? Porque tienen una serie de personas ahí, y todo eso también se hace atendiendo a los PCGA, a los principios generalmente aceptados de contabilidad, o a los NIAC, que son las normas internas de auditoría. O sea, pero nada de eso está existiendo, porque en la Cámara de Cuentas lo que han querido es que exista un grupo de personas ineptas e incapaces que no apliquen las normas, y por tanto ahí hay un verdadero tollo, no solamente en sus miembros, sino que eso se traduce por año, incluyendo los presentes miembros, en el estado de deterioro que tiene nuestro país en lo que son las cuentas de la República. Wow. Yo sé que al principio del programa, uno de los dos tocó el punto de auditoría maquillada. Entonces, ¿qué se entiende por auditoría maquillada? Bueno, realmente escuchamos esa información a través de los medios de comunicación, principalmente la televisión, que se estaba en un programa que anoche estaba viendo, que decía que supuestamente el presidente de la Cámara de Cuentas había recibido trabajos de empresas que supuestamente no reflejaban la realidad de esa empresa, y que las auditorías que se realizaron estaban maquilladas. ¿Qué significa que estaban maquilladas? Bueno, que estaban arregladas para que no se vea las irregularidades que se cometieron en esa empresa. Entonces, los auditores arreglan las cantidades de manera tal que esas cantidades no reflejen ningún tipo de irregularidad. Eso se llama maquillarlo. Cuando tú lo arreglas para que se vea que no, que ahí no hubo irregularidad, pero en el fondo sí la hay. Es decir, que es con la finalidad de proteger a funcionarios que comprometen su responsabilidad penal por haber cometido irregularidades en el desempeño de sus funciones en la administración de esa empresa. Y entonces, cuando se maquilla la auditoría,
es con la finalidad de que no se vea ningún tipo de irregularidad. Y yo quisiera agregar que usando el término de forma semántica, sabemos que maquillar una cosa es prácticamente, hay muertos que lo ponen como si estuvieran vivos, y es porque le ponen una serie de cosas en la funeraria, porque el dueño del muerto ha dicho que quiere que se vea sonriente, y usted va y es un muerto. Hay muertos que se ríen y otros que no se ríen, porque está maquillado. Y también cuando una persona va para una fiesta, una dama regularmente se maquilla, y usted la ve allá en la fiesta y usted cree que es otra persona. Al otro día, cuando usted la ve lavando el piso y lavando la pared, entonces dice, ¿y eras tú? Y eso es lo que hacen. Es decir, que lo que hacen es, para que se vea claramente, es engañarnos, porque con ese maquillaje se ocultan las irregularidades que tienen los robos que han venido haciéndose de manera consecutiva con los fondos del Estado de la República. Bueno, yo espero que en verdad no se asusten si me ven sin maquillaje. Yo no creo que yo... No tiene ese maquillaje. No es mucho, es totalmente un maquillaje suave, sencillo, natural. Pero lo que están viendo es lo que hay. No, pero en el caso suyo usted puede sentirse bien, porque déjeme decirle, hay personas que hay que maquillarlas y otras que están maquilladas desde que nacen. Usted, si quiere, no se maquille porque usted nació maquillada, pero positivamente. Yaribel, si las auditorías que se hacen para ocultar irregularidades fueran como el maquillaje tuyo, pasan desapercibidos. Wow. Claro. Pero estamos hablando de que no son maquillajes sencillos, son maquillajes profundos. Sí. Estamos hablando de que cuando, por ejemplo, a una suma de dinero de 1 millón, tú le pones 2 ceros y agregas 2 ceros, oye, y nadie se da cuenta de que tiene 2 ceros de más, y tú coges 4 o 5 cuentas y haces lo mismo. ¿Cuántos millones salen de ahí? Bueno, con la idea de pasar a otro tema, lo que el magistrado quiere decir en un ambiente puramente popular es que hay maquillaje que tiene que ver con panqué o, como antes había, colorete, pero que los fondos han sido tan deteriorados que hay maquillajes que son con ferré, esos que usan. Entonces, hay 2 tipos de maquillaje, y el maquillaje que se están haciendo en la Cámara de Cuentas es con el ferré. Está fuerte el asunto. Entonces, para continuar, hemos escuchado también acerca de recursos públicos. Entonces, imagino que los que están en sus casas, en sus hogares, quieren saber qué debemos de entender por recursos públicos. Bueno, los recursos públicos, Yaribel y amables televidentes, son los recursos del Estado, por eso se llaman recursos públicos. Todos los bienes del Estado son recursos públicos. Muy bien. Y reciben ese nombre porque no son propiedad de nadie. Por eso a veces se dice en el lenguaje jurídico re nullius, es decir, cosas que pertenecen al Estado, que no pertenecen a una persona particular. Okay. Entonces, todos esos bienes del Estado son recursos del Estado, recursos del pueblo. Del pueblo, o sea, de una institución jurídica que se llama Estado, que está dirigida por personas, pero que todos esos bienes que están ahí no son de ninguna de esas personas. Sencillamente las personas lo que hacen es administrar esos bienes y recibir un sueldo por la administración de esos bienes. Pero todos esos bienes pertenecen a un conglomerado social que se llama República Dominicana. Sí, y esos recursos públicos, el más típico de ellos que uno no puede evadir, son los impuestos. Ese es un recurso público que todos tenemos que honrar. Bueno, vamos a hacer una última pausa y de inmediato regresamos. Un vehículo es una inversión que debe perdurar. Cuide el suyo. A la hora de necesitar servicio, Car House Dominicana, Avenida 27 de febrero, número 267, El Dorado. Centro de servicios, productos y accesorios para su vehículo. Venta de gomas nuevas, cambio de aceite, filtro de aire y cabina, ambientadores, forros para guías, chequeo de la batería y el tren delantero. Car House Dominicana, 809-810-2220.
A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En la ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido de la ganadera! El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Gracias. Ustedes saben, como siempre, yo con mis preguntas. Entonces, en esta ocasión, ya que sabemos quiénes son los que nombran a estos dirigentes de la Cámara de Cuentas, entonces nos gustaría saber también quién destituye al presidente o cualquier miembro de la Cámara de Cuentas. Bueno, la misma institución que lo nombra es la misma institución que lo puede destituir. Es decir, que el Senado de la República, y decimos el Senado, pero cuando lo eligen, tiene que haber, por la Cámara de Diputados, tiene que someter varias ternas. Okay. Y de esas ternas, que es una preselección que hace la Cámara de Diputados, entonces de esas ternas que la Cámara de Diputados presentó al Senado es que se eligen los miembros. Entonces, el mismo Senado de la República es el que puede destituirlos a ellos. Ok, excelente. Entonces, ¿cuáles serían esas razones que el Senado necesita para destituir a un presidente o cualquier miembro de la Cámara de Cuentas? Bueno, en principio, las razones tienen que ser haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Yo pienso que, Bernardo, que con lo que está pasando ahora se puede hablar de faltas graves. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, no hay que... Un ejemplo es lo que está pasando ahora. Eso de obstruir, eso de retener fondos para que no haya personal preparado, eso de no ponerse de acuerdo, o sea, realmente hay un estado de gravedad y sabemos que hay todo un procedimiento para la destitución, porque como muy bien decía el magistrado, no se trata de cualquier órgano, es el órgano del control externo de las cuentas y del manejo de los recursos del Estado. Entonces, en este momento lo que está pasando ahí nos indica a nosotros que el juicio político está al doblar de la esquina, porque es insostenible llegar hasta el año 2025, que es cuando cesa en funciones la Cámara de Cuentas, con este estado caótico que está afectando la institucionalidad y está afectando a otros órganos del Estado, como decía en mi introducción, como es el caso del Ministerio Público, que de alguna manera tiene que avanzar en su proceso de persecución del delito, pero la Cámara de Cuentas, en vez de ayudar con ello, que es su papel, lo que está haciendo es que está prácticamente
coartando y obstruyendo el buen manejo de la justicia en aquellos casos de auditoría que acusan hacia ilícitos penales. Bernardo, y no solamente eso, que en un programa de televisión el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que él estaba aprobando cosas contrarias a la ley, es decir, contrarias a la ley 1004 del 20 de enero del 2004. ¿Qué más grave de ahí? De que esté aprobando cosas que sean contrarias a la misma ley que regula que regula la Cámara de Cuentas. Es decir, que sencillamente con él decir eso, se pueden destituir los miembros de la Cámara de Cuentas por estar cometiendo asuntos graves, es decir, por no estar cumpliendo con las funciones por las cuales fueron nombrados, faltas graves. Quisiera a toda nuestra teleaudiencia recomendarle que busquen el informe de participación ciudadana que está en las redes, para que ahí puedan leer todos los detalles, porque fue un trabajo de investigación que ellos hicieron durante más de un año. Participación Ciudadana, una organización muy seria de la sociedad civil, y ahí clarito puede verse esas faltas graves. Invitamos a nuestra teleaudiencia que profundice en ese tema, porque creo que estamos a la puerta del juicio político que se merece la Cámara de Cuentas. Excelente. Entonces, ¿a cargo de quién están los controles que debe manejar esta Cámara de Cuentas? Bueno, son varios controles y yo voy a ir diciendo y lo comparto con el magistrado. Usted sabe, magistrado, que son el control externo prácticamente le toca a la Cámara de Cuentas, porque como decíamos ahorita, hace la auditoría de balances, y el control interno a la Contraloría General de la República, que tiene que ver con los planes, procedimientos y métodos para los procesos, para evitar que haya fraude, para prevenir o para corregir. Eso ya es Contraloría interna. Y la otra parte, hay un control que es el legislativo y hay un control social que el magistrado puede ampliar. Sí, y eso es sumamente importante, Bernardo, ese control social. ¿Qué quiere decir eso de control social? Bueno, que cualquier ciudadano de la República Dominicana puede enviar una comunicación a la Cámara de Cuentas o al Senado, a donde sea, solicitando que se realice una auditoría en cualquier institución del Estado. A eso se le llama control social. Es decir, que como está haciendo participación ciudadana y algunas instituciones de la sociedad civil, es lo que es el control social. Ese control social que tiene la sociedad dominicana de que los bienes del Estado, los bienes que son de todos los ciudadanos, sean manejados con pulcritud, que en una institución del Estado no se ha nombrado una persona que se vaya a enriquecer con los bienes del Estado. Es decir, que tal como decía Bernardo, hay 4 controles. Un control externo que lo realiza la Cámara de Cuentas a través de auditores, un control interno que es la Contraloría General de la República a través de auditores internos, el control legislativo por el Senado de la República y el control social, que ese control social tiene que ponerse en movimiento. Es decir, la sociedad dominicana tiene que despertar y la sociedad dominicana tiene que exigir a los funcionarios que cumplan con su deber. El control legislativo por el Congreso, porque también los diputados... Por el Congreso, sí, perdón, sí, por el Congreso. Es decir, ambas cámaras. Correcto. Es decir, la Cámara de Diputados y el Senado, que forman el Congreso Nacional. Correcto. Sí, sí. Entonces, creo que esta es la oportunidad para que si se nombra una nueva Cámara de Cuentas, realmente funcione, porque teníamos la expectativa de que esta Cámara de Cuentas iba a funcionar y no ha resultado así. Señores, el tiempo se nos ha terminado, es un tema sumamente interesante, pero será en otra oportunidad que podremos hablar de este nuevo tema y será hasta la próxima.